Bienvenidos a Ellos Viven. Y bueno, nos complace estar nuevamente para hablar más de cine. Y bueno, esta es una ocasión importante ya que no hablaremos de una película en específico. Hablaremos sobre las historias que están bajo el cargo de las manos de directoras. Para ello tenemos, como siempre, a Enrique Pineda. Hola, Enrique. Hola Robert y hola a todos. Asimismo tenemos, como siempre, a Nidia Romero. Hola, súper bien, contenta de estar aquí. Un saludo a todos. Asimismo tenemos a Fernando Martí. Hola, Fernando. Hola, hola, un gusto volver a estar aquí y muy emocionado de la plática de este día. Y por último tenemos a Luis Pineda. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola Robert, ¿todo bien por aquí? Hola a todos, un gusto estar de nuevo aquí. Como ya escucharon, hoy hablaremos sobre películas que son dirigidas por mujeres. Y para ello hemos hecho una recolección de películas que nosotros consideramos como importantes o que serían de relevancia analizar y de directoras que nosotros creemos que podemos recomendar a ustedes, nuestra audiencia. En esta ocasión hablaremos en primera instancia sobre American Psycho. Así que dinos, Nidia, ¿quién dirige a American Psycho? Esta película, American Psycho, es adaptada de un libro con el mismo título, American Psycho. Está dirigida por Mary Harron, que es una directora canadiense. Entonces, esta película trata sobre Patrick Bateman, que es el protagonista. Él es un hombre de negocios en Wall Street y tiene un secreto, ¿verdad? Que él pues pretende ser una persona bastante equilibrada y normal cuando realmente lo que tiene es una sed insaciable por matar gente. Entonces es un poco un thriller y también un poco de comedia negra. Maneja las dos cosas bastante bien, pienso yo. Y bueno, la película retrata ese camino de la locura de Bateman, cómo va avanzando hasta que pues él termina matando mucha gente, que mata un montón de compañeros de trabajo, mata mujeres, especialmente mujeres, y que termina confesando su crimen con su abogado de tanta preocupación. Entonces, al final de la película, él se da cuenta que fue todo como una alucinación que tuvo, nadie le cree cuando él admite que es un asesino. Al final es como toda la catarsis que él quería hacer al confesar sus pecados no sirve para nada. Entonces todo termina en una gran ironía, donde al final él sigue saliéndose con la suya, sigue queriendo matar gente y no hay castigo para él. Entonces sí es bastante irónica la película, bastante fuerte en el contenido violento, sexual, de todo. Luego, cuando la película recién se estrenó, creo que de 1994, en el Festival de Sundance, causó mucha controversia. Mucha gente decía que se apoyó mucho en la violencia, vaya. Y otra gente decía que no, que era justa la cantidad por el tema que se estaba tratando, generó mucha controversia y con el tiempo se convirtió en una película de culto eh, similar a El Club de la Pelea, donde mucha gente la tiene de referencia y la gente que le gusta el gore, ¿verdad? Y la violencia la tiene como referente como una buena película. Entonces yo quería recomendarla a esa directora, Mary Harron, porque luego hizo otras series, más que todo se volcó al mundo de la televisión, pero todos recordamos a Christian Bale, porque claro, él hizo un muy buen papel, pero casi nunca hablamos del trabajo que ella hizo, y me parece que fue bastante bueno, y si no, no tendría, digamos, el legado que tiene ahora, tantos años después, la película. Sí, y a eso que agregabas, creo que también se podría mencionar del trabajo que la directora le impregnó en la película, porque es cierto, uno no, lo que mencionábamos antes, que uno podría ver la película y no la pensaría como la típica película que hubiera dirigido una mujer o la historia que quisiera contar una mujer, porque se podría decir de que la historia principal gira alrededor de varias figuras masculinas, ¿verdad? Tanto el protagonista como los compañeros de trabajo, que son todos hombres de negocios de Wall Street, y realmente la figura, pero nos damos cuenta que sí está la figura femenina bastante presente, porque, pero normalmente en el papel de víctima, las víctimas de Bateman. Entonces, creo que esta es la parte en la que se impregna bastante de la directora, porque realmente cuando uno ve la película, sí logra llegar a ponerse en el terreno del caos de las víctimas. Por ejemplo, el protagonista era bastante, le gustaba bastante esto de contratar prostitutas y luego asesinarlas. Entonces, y se hace muy buen trabajo a nivel de dirección
en el exponer el terror de cada una de ellas cuando se enteraban de la doble personalidad del protagonista, del personaje de Christian Bale. Entonces, en ese sentido, ser una película de gore y que trata justamente esto, del pánico de que te persiga un asesino serial, creo que se expresa muy bien, y desde ahí es que vemos que la directora le aportó bastante a este tipo de historia, ¿verdad? Sí, fíjate que de eso que mencionas, que es un tema típico, creo que sí es un tema típico, pero no sé, a mí no me sorprende, ¿verdad? Porque a mí también me gusta mucho el gore, y con eso que mencionas de que hace muy bien, vaya, en retratar la violencia y el terror, es cierto, pero de los dos lados, ¿verdad? Tanto sentís el terror de la víctima como, digamos, Ujú. el placer de ver la sangre saliendo para todas partes, vaya. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ese tipo de películas, y por eso quizás en mis inicios, vaya, de ver otro tipo de cine, cuando empecé a ver a Quentin Tarantino, también me gustaba eso. Y siento que a Quentin Tarantino lo exaltan bastante por ese mismo tipo de violencia. Y Mary Harron lo hace igual de bien en esa película, y casi nadie le da ese crédito, vaya. Y, por ejemplo, la escena cuando matan al personaje de Jared Leto en el sofá, o sea, para mí es una cosa magistral que Ujú. está a la par de una de mis escenas favoritas de eso, de matanza, ¿verdad? Por ejemplo, es muy similar a la de La Naranja Mecánica, cuando es la escena de la violación de una mujer y de un Ujú. anciano. No sé si se recuerdan de esa escena, que entran todos en una casa y bueno, el, Sí, toda la onda. y ¿cómo se Sí, llama el la personaje escena de principal? cantando bajo la lluvia. Alexander, y eso, y cantan Singing in the Rain. Entonces, mientras cantan, golpean a la gente, violentan a la mujer, bueno, pero es toda bueno, a mí me gusta mucho la escena, vaya, cuando combinan esas cosas, una canción bastante Una inocente. canción con la escena de sangre por todos lados, que es justamente esa. Ajá, y Es bien entonces, interesante eso. ajá, y entonces viene Mary Harron y hace algo similar en esta película, porque lo que hace Patrick Bateman es que pone borracho, vaya, el tipo. Y él pone música, y es una música muy alegre, y comienza a contarle lo muy buena que es la banda. Y mientras él le canta y él está con una actitud súper positiva, él prepara toda la escena, ¿verdad? Pone papel periódico, pone plástico, él se pone una capa para que no lo manchen de sangre. Y cuando está terminando su gran discurso de felicidad, de lo buena que es esa canción, entonces agarra el hacha y le parte la cabeza, ¿verdad? Al tipo. Entonces, y vemos otra vez, va, pues, sangre por todas partes. O sea, a mí, no sé, me gusta mucho, y veo esos paralelos. Y es lo que tú mencionabas, o sea, ella pone su sello ahí, ¿verdad? Que es, creo yo, justo la cantidad de violencia necesaria, vaya, para que uno que le gusta el género ese de gore pueda disfrutarlo, y aún así ver la seriedad de que, ay, acaba de matar a alguien. Entonces, siento que es una película muy buena, y que todo el mundo le da crédito a Christian Bale, que sí es cierto, hizo un buen papel, pero también ella hizo bueno, su parte como directora. Ella pues sí estaba a cargo de toda la película y incluso de la actuación de él. Entonces, siento que es una buena película para recordar, y que tengamos en mente eso, ¿verdad? Que, bueno, y es el debate que hemos estado teniendo respecto de cómo hablar ese podcast, ¿verdad? Que creemos que las mujeres solo tienen un tema del que hablar, y cuando no hablan de ese tema, o sea, nos sorprende y es como, wow, ¿qué es esta mujer hablando de esto? Y, o sea, cuando sí existen mujeres que les gusta ese tipo de género, ¿verdad? De películas. Bueno, otra de las directoras que nosotros queríamos resaltar es Ida Lupino. Ida Lupino es una directora de los años 50, 60, una directora de este cine llamado tipo clase B, que era un cine con menos presupuesto de clase A que realizaban los grandes estudios de Hollywood, pero no por esto significa que eran películas menos importantes. La verdad es que se hicieron muchas películas que ahora han quedado como grandes obras maestras, que en aquel momento eran, por ejemplo, películas que iban dirigidas solo a la televisión, o se estrenaban en cines, por ejemplo, pero iban antes del estreno de la película de clase A, ¿verdad? Era como la antesala a la película que realmente la gente iba a ver. Ida Lupino entonces se desarrolló dentro de este género, dentro de este tipo de clase B, como directora y también como actriz. Vamos a hablar de la película The Hitchhiker, que si no mal recuerdo es de 1953, y es una película que trata sobre
dos hombres que están haciendo un viaje, que se dirigen de pesca y en el camino se encuentran con un asesino, el asesino que está agarrando bastante fama, ¿verdad? Ya los periódicos han revelado que hay un asesino en la carretera y este les pide ride, ¿verdad? A estos hombres que van ahí en el camino y se los toma después como rehenes. La película cae dentro del género del cine negro. Es una película que, la verdad, en cuestión de dirección de Ida Lupino, ella no actúa en esta película. Ya vamos a comentar otra en la que sí actúa ella. En esta ocasión solo dirige y de hecho creo que no hay ningún personaje femenino, creo, en toda la película, al menos que tenga bastante participación, no hay, solo hay extras personajes femeninos. Y pues Ira Lupino la verdad es que hace un trabajo maravilloso en la dirección de esta película, hace un gran manejo de las sombras, bueno, la película es en blanco y negro, ¿verdad? La película sobre todo se desarrolla en el vehículo, en el auto en el que ellos van. Y bueno, tenemos a estos tres personajes bien marcados, los dos amigos, uno que es un veterano de la guerra, otro, no recuerdo muy bien la función del otro, pero es el que va manejando y es un poco como que es más tímido. Y luego tenemos al asesino, que el asesino es como una, digamos, bien radical, ¿verdad? Con todo, bromea cada rato con ellos, etcétera. Ellos estaban haciendo este viaje, lo dicen en un momento, un poco para salir de la rutina, que querían dejar a sus esposas, etcétera, y querían tener un tiempo a solas. Aquí viene algo importante y algo que hay que resaltar de esta película, que se puede analizar muy a fondo sobre lo que nos quiere decir Ida Lupino, porque hay ciertos comportamientos de los personajes muy interesantes. Al inicio de la película, de hecho, estos personajes, como ya dije, que se han como liberado, digamos, de sus esposas y van a tener un tiempo a solas. Hay una parte en la que quieren ir, quieren como en parte como que quieren ver mujeres, no sé, llegan como a un lugar a donde van a ir a ver mujeres, pero uno de ellos va dormido en el carro y el otro, cuando lo ve dormido, dice, no, ¿sabe? Le dice antes de parquearse al del lugar, le dice, no, ¿sabes qué? Mejor no, le dice. Y se van. Y luego, bueno, aquí quiero llegar con esto, que hay ciertos comentarios, hay ciertas críticas, y la verdad es que hay ciertos indicios cuando nosotros la vemos, de que esta película trata un poco el tema de la homosexualidad. No lo dice directamente y no tenemos ningún personaje homosexual dentro de la película, pero con estos dos personajes principales, por ciertas cosas que se nos van a ir diciendo simbólicamente también y que se nos van ir enseñando con los gestos de ellos, podemos dar ciertos indicios de que lo que nos quiere decir que entre ellos dos había algo. Y hay otras cosas también con el personaje del asesino. Prácticamente el personaje del asesino sería un reflejo de este sistema, de esta sociedad que no los acepta, que no aceptaría eso entre ellos dos y que a la vez se burla, porque de hecho, es decir, es como que él quiere que en un momento ellos admitan eso, pero claro, no lo va a aceptar, ¿verdad? Entonces hay una parte en la que, al inicio, en la que él se mete al carro ya, ¿verdad? Eh, que les está apuntando con la pistola y hace que un personaje, el personaje que va de copiloto, ponga su brazo alrededor digamos, sí, ¿verdad? Alrededor de los hombros del conductor. Obviamente se lo está diciendo para ver que no vaya a agarrar un arma, ¿verdad? Pero esto es uno de los elementos que podemos intuir que va al lado de ese mensaje, ¿verdad? O de esa intención quizás de Ida Lupino de decir eso que no es el tema principal, ¿verdad? De la película, pero es interesante esos elementos que pone en pantalla para intentar revelar algo entre la relación de estos dos hombres. Bueno, la otra película que queríamos mencionar de Ida Lupino se llama El Bígamo y tiene la, bueno, casualidad de que se estrenó en el mismo año que esta que ya mencionó Enrique, de Hitchhiker. Bueno, usualmente en aquellos años se hacía eso, ¿verdad? Los directores podían sacar que 2 películas por año o una cada año por bastantes años. Ida Lupino, sobre todo entre 1950 y 1953 fue donde más sacó películas, luego se dedicó más a la televisión. Y bueno, El Bígamo
en esta sí actúa ella, eso es lo interesante, ¿verdad? Que actúa y dirige. Y prácticamente, como su nombre lo indica, bueno, es un hombre, es un triángulo amoroso, ¿verdad? Un hombre que gusta de dos mujeres, está casado y él viaja a Hollywood. Y bueno, en Hollywood conoce a otra mujer y se enamora de ella. Y bueno, toda la película va narrando entre los viajes de él y cómo se va distanciando de su esposa. Lo interesante y creo yo lo mejor que tiene esa película, bueno, en sí da Lupino, porque se da también con The Hitchhiker, es que en el inicio prácticamente ya nos está diciendo todo y su manera de Sí, narrar, su manera de narrar es bastante visual y también es bastante como directa, digamos. No, sí, no, además que las películas como son de tipo clase B, ¿verdad? sí, no Tenés menos tiempo tenía, sí, para desarrollar la historia, entonces son más concisas. menos El- tiempo, menos no hay presupuesto. ningún plano que sobre, por ejemplo. De hecho, The Hitchhiker abre la película con, con unos intertítulos que ya nos dan el fuera de campo, ¿verdad? Nos dicen de qué va la cosa, pero en los primeros, creo que 5 minutos ya está, o 10 minutos ya está sentado, ya están sentadas las bases para la trama, ya está todo. En El Bígamo es igual, tiene una primera escena que es increíble, donde el personaje principal, desde ese momento ya lo vemos como en aprietos, pero uno tampoco sabe el por qué él actúa de cierta manera y eso después lo vamos nosotros descubriendo, pero ya en esa primera escena uno la vuelve a ver y dice, no, aquí ya me dijo todo, ¿verdad? Y también en esa escena y en toda esa película, un poco que juega con eso, ¿verdad? Cómo nosotros también vamos a percibir a esa persona. Así como mi hermano ya decía, con esto, esta manera sutil de tratar a esos dos personajes en The Hitchhiker, donde, bueno, aquí ya lo podemos ver, hay siempre tres personajes, ¿verdad? Y un poco que dos son totalmente opuestos y uno que un poco que se balancea, ¿verdad? Bueno, Ida Lupino después, como ya mencioné, se dedicó más a la televisión. De hecho, dirigió algunos episodios para El show de Alfred Hitchcock, sí, Alfred para Hitchcock presenta. Alfred Hitchcock Presents, correcto. Y eso fue, quiero ver, por el 1956, creo, por ahí. Y luego también dirijo un episodio de una serie un poco similar que fue The Twilight Zone, una serie muy buena. De hecho, ella, bueno, ella dirige este es uno de los episodios más conocidos quizás de la serie. El episodio se titula Las Máscaras y también ahí pone de manifiesto todo esto que estamos diciendo en las películas. Lastimosamente, bueno, ya no dirigió tantas películas después, creo que solo un par. Se dedicó solo a la televisión, pero igual, ¿verdad? Quedó un poco que como emblema de, de esas pocas mujeres que tenían ese rol, que saltaban primero del rol de actriz a, a la dirección, y ella queda como ese estandarte de esa época, ¿verdad? De este cine clásico. Y además, como ya mencionábamos, ¿verdad? Que viene de esta clase B, que ya de por sí no era muy admirada, ¿verdad? O no era tan bien vista o no tan bien apreciada. Y bueno, esta de Hitchhiker incluso ya es patrimonio de los Estados Unidos. De hecho, bueno, pueden encontrarla en YouTube, en la cuenta esta de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la subió y sí, ahora es como, bueno, ya un poco emblemática. Y bueno, como hemos podido apreciar, la lista sobre directoras que se ha mencionado hasta el momento se puede alargar y es claro que nos limitaremos en este episodio, pero cómo no mencionar a Sofía Coppola. Y bueno, Sofía Coppola, creería yo, bueno, es una de las directoras más conocidas y bueno, solo por el apellido podríamos nombrar que ella es la hija de Francis Ford Coppola, pero hay que mencionar que el hecho de que sea la hija de él no significa que esto la haya como direccionado para ser una directora exitosa en todo sentido, porque también podemos ver el caso del hermano, que es también Roman Coppola, pero no se podría comparar así como el impacto que ellos dos han dado así en la industria. Y bueno,
Esa directora hablaremos en específico sobre su segundo largometraje, que sería Lost in Translation. Ella anteriormente había sacado su primer largometraje, en el que se llamaba Vírgenes Suicidas, y en principio sacó un cortometraje que se llamaba League the Star. Y bueno, con este cortometraje fue nominada a Mejor Directora, y quizás aquí cabría mencionar el hecho de que se convertía en la tercera mujer nominada para este puesto, y bueno, desafortunadamente no lo ganó, sino que ganó otra nominación que sería a la de Mejor Guión Original. Esta película, Lost in Translation, es del 2003 y bueno, nos retrata la historia de dos personajes. Primero, de un lado tenemos a Charlotte, que está protagonizada por Scarlett Johansson, que es básicamente una mujer bastante joven, de aproximadamente unos 20 años, que está recién casada y bueno, acaba de terminar sus estudios en filosofía y ha decidido ir de viaje con su esposo, que bueno, el viaje es hacia Tokio. Y bueno, nos retrata la historia de ese personaje, junto también en paralelo con otro personaje que es interpretado por Bill Murray, y el cual es una estrella famosa de cine, pero este hombre es ya bastante mayor de edad y podemos ver cómo la película es bastante como lenta. Y es que para esta película nosotros tenemos que ser así como bastante pacientes, y es el hecho de que nos presentan a estos dos personajes de forma bien meticulosa o tranquila, en el sentido de cómo ellos se encuentran en ese país donde al final ellos se ven básicamente, no sé, como disgustados, desinteresados o desilusionados por la vida. Y es aquí donde se nos presentan esos dos personajes y terminan como llegando a una conexión entre ellos. Y es aquí donde prácticamente después de todo eso terminan como enamorándose, pero no llegando a, no sé, a otros límites que serían ya con lo físico. Y bueno, la película trata básicamente sobre eso. Es, digamos, básicamente son como dos personajes que en un momento de su vida se encuentran, ¿verdad? Y termina siendo algo bastante como íntimo, porque la película tiene esto, y es que nos presenta básicamente los sentimientos de esos dos personajes. Nos presenta Sofía Coppola una historia bien íntima entre ellos dos, donde nos presentan así como la historia, ¿verdad? O opiniones que ellos tienen de forma bastante auténtica. Pero también nosotros podemos hacerle una crítica así más profunda, y es el hecho de que podemos ver cómo el consumismo, o bueno, también puede hacer una crítica al capitalismo dentro del entorno donde están ellos, ya que los personajes siempre se encuentran en un estado de insatisfacción. Y es que tenemos que el personaje de Bob está básicamente desinteresado después de todos los mandados o que serie que tiene que hacer por su fama. Y también tenemos el personaje de Charlotte, que básicamente está desinteresada y no le haya rumbo a la vida. Ellos están perdidos básicamente, y es aquí donde esos excesos del consumo, ya que ellos como se encuentran en Tokio, están rodeados de un montón de luces y un montón de propaganda, de sonido, y es donde se refleja esto en la película, donde se nos ponen escenas donde hay mucho silencio. No, bueno, me refiero a silencio en que no hay diálogo de los personajes, sino que nos muestran muchas luces y mucho sonido del entorno de ellos. Ahí los podemos ver básicamente, ¿qué? Solos. Y ante esa ausencia de, digamos, contenido más íntimo, de momentos donde puedan estar ellos solos, es donde ellos se conectan. Y es en esta ausencia de experiencia donde ellos logran básicamente conectar. Y es que, pues, bueno, en la actualidad, ¿verdad? El consumismo, pues, que nos lleva a querer más y llegar a los excesos que nos den placer. Y es aquí donde esa ausencia de interacción, donde ellos lo encuentran, es donde básicamente conectan. Esa película quizás da otra perspectiva, que es más en lo femenino, y quizás podríamos mencionar el hecho de que cuando tenemos una directora, la historia se cuenta diferente. Y cuando tenemos directores, ¿verdad? Y se quieren contar una historia desde el ámbito femenino, esto a veces no se logra correctamente. Sí hay una diferencia entre cómo los hombres y las mujeres cuentan historias, vaya. Yo honestamente no lo veo de esa manera. O sea, claro, cada director y cada persona creativa, ¿verdad? Tiene sus estilos y sus maneras de contar y de ver el mundo.
pero no sé si no es como que hay una sensibilidad distinta, dependiendo quizás del tema, vaya, hay cosas que probablemente desde la perspectiva de una mujer se podrían contar de mejor manera. Pero, o sea, no sé, no es como que el género de estas románticas o cuando tratas de ver personas en crisis, tanto hombres como mujeres, no sé si es una cuestión solo de género. Por ejemplo, yo sé que lo menciono bastante, pero una de mis películas favoritas es la trilogía de Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight, todas esas, ¿verdad? Entonces, y esas las escribió y dirigió un hombre, y siento que también la parte femenina fue bien escrita, así como la parte del personaje de Bill Murray, siento que está bien posicionado en la película de Coppola, ¿verdad? Entonces, no sé si veo esa diferencia, vaya, no sé si está ahí, pero yo creo que sí hay buenos directores que logran hacer eso y hay malos directores, independientemente del género que tengan. Sí, yo también pienso eso, fíjate, porque justamente lo que planteabas, es una película que aborda temas como la soledad o el desamor y lo hace en ambos sentidos, o sea, lo hace también desde el personaje de Scarlett Johansson como el de Bill Murray. Entonces, a pesar que es una directora la que está encargada de darle todo este matiz a los personajes, también fue la encargada de escribir el guión, no se nota como que se abalanza ante la postura femenina, sino que nos trata de contar una misma temática, que es el eje principal de la película, abordada de dos personajes distintos con sexos distintos, ¿verdad? Entonces creo que, y así como mencionas, también hay muchos directores a lo largo de la historia que han escrito personajes femeninos increíbles, han dirigido personajes femeninos que han quedado para la posteridad del cine y creo que nadie podría decir, es un personaje que no ha sido abordado de la manera real desde la que una mujer podría ver este personaje, ¿verdad? Sino que han sido posturas en las que han sido buenos directores que obviamente no se quedan sesgados por experiencias propias, sino que también trasladan a vivencias generales y vivencias que al final, pues, no importa tanto el sexo, sino que importa que al final tanto hombres como mujeres somos personas, somos seres humanos que atravesamos los mismos problemas y las mismas complejidades que experimentamos por el simple hecho de ser humanos, ¿verdad? Entonces creo que al final eso es lo que diferencia bastante una directora que podría quedarse en este rango sesgado de voy a hacer películas para mujeres porque yo soy mujer y una directora que perfectamente podría dirigir cualquier contenido que hable sobre hombres o lo que sea y lo va a hacer de igual manera, de una forma extraordinaria porque precisamente ese es el trabajo de un director, ¿verdad? Aunque no estés contando una historia de algo personal, pero poder hacerlo personal. Y es precisamente lo que logró hacer Sofía en esa película. De hecho, un dato curioso de Lost in Translation es que hay mucha gente, todavía existe como este mito, esta medio leyenda entre algunos, la cual realmente yo la escucho y me parece absurda, pero no sé si la han escuchado, que mucha gente dice de que esta película realmente no la dirigió Sofía, sino que la dirigió Francis Ford Coppola y se la dirigió a la hija, ¿verdad? Y fue una manera de impulsar la carrera. Hay mucha gente que realmente mantiene esa teoría, ¿verdad? Lo cual me parece absurdo porque uno se da cuenta perfectamente, más que Sofía ha Sí, contado, no creo. ella le tocaba, es una película bastante personal para ella, pues a ella le tocó en su niñez pasar bastantes temporadas en Japón y ella comentaba cómo realmente el choque que significó para ella ver este cambio de rutina entre una ciudad como Los Ángeles y una ciudad como Tokio, al final son las que le inspiraron y le ayudaron a dirigir este que era su segundo largometraje, ¿verdad? Y realmente se ven muchas cosas del cine de ella en esta película y se nota que es una película en ese sentido bastante personal para ella, ¿verdad? Entonces, pero también esto demuestra un poco esta tendencia popular que se tiene, ¿verdad? Y no solamente en el cine, sino en bastantes artes, ¿verdad? De que normalmente se tiene esta creencia de que una mujer por sí misma no podría crear un material sumamente disfrutable y que mucha gente de hecho considera esa película como de culto y que por tener un padre que, bueno, sí, es uno de los mayores directores en la historia del cine, pero perfectamente ella podría realizar este trabajo también. Entonces, como ese estigma de que siempre tendría que haber una figura masculina, ¿verdad? Como ahí atrás, eso es lo que decían, ¿verdad? Que le supervisaba los planos y algunos tratamientos del guión. Entonces, pero no, o sea,
se demuestra por esas mismas cuestiones que la historia es totalmente de ella y pues es una historia que significó bastante para ella y ella logró plasmar estos elementos que ella quería representar y que eran muy importantes para ella en la película y en los temas que trata, como esos, los de la soledad, la desesperanza o el desamor, ¿verdad? El no sentirse a gusto y por las mismas cosas que mencionaba Robert también, ¿verdad? Que es una crítica bastante al capitalismo, pero también a la sociedad, ¿verdad? Como a veces se olvida de las cosas realmente importantes y de esta forma se mantiene perdida en la vida. Bueno, con respecto a eso, ¿verdad? Yo siempre sostengo de los temas que deberían o no deberían abordarse. Yo pienso que hay buenos directores y hay malos directores. O sea, en fin, no hay género, no hay excusa que valga. Yo no sé si es que ellas se sienten inclinadas a dirigir un tipo de película como comedias románticas o con una agenda así como bien femenina. No sé si feminista, pero femenina. Y desde una de esas perspectivas, no sé si se sienten naturalmente inclinadas a eso o son empujadas por la misma industria para hacerlo, ¿verdad? De como, ay, Aunque, ¿quién va a aunque dirigir? Ajá. igual hay muchas películas o muchos directores que dirigen comedias románticas, ¿no? O bueno, románticas. Sí, o sea, hay muchos hombres que dirigen comedias románticas, hay mujeres que están dirigiendo thrillers, películas de terror, están dirigiendo, pues tantas cosas, ¿verdad? O sea, hay una gran gama de posibilidades y siento que a veces nosotros mismos como público y a veces por eso mismo la industria los arrastra, ¿verdad? A que generemos ese estereotipo. Incluso antes hablábamos, ¿verdad?, de que si estaba correcto que un hombre dirigiera personajes femeninos o si una mujer, o sea, todo ese debate, ¿verdad? Pero yo creo que no. Para el especial de febrero, ¿verdad? Hablábamos del director de About Time, ¿cómo se llama? Richard Curtis. Ajá, Richard Coyle. Entonces él, pues, es el director de un montón de comedias románticas que quizás es más popular entre las mujeres que entre los hombres, ¿verdad? Pero es eso. Yo creo que él es un buen director, es un buen guionista, así como las mujeres pueden ser buenas directoras, buenas guionistas, y también así como hay buenas, hay muy malas, ¿verdad? Eh, hay directoras que no, pues sí, que no las envían, como Wonder Woman, o sea, hay cosas que no debieron Sí, haberse hecho. Patty Jenkins. Entonces, Patty Jenkins, ajá, o sea, pobre, sí, o sea, ella ha hecho películas buenas, pero en esa pues no le fue muy bien, ¿verdad? Entonces, eso, pero siento que sí hay como hay una doble moral todavía. Nos sorprendemos de ver que hay mujeres que hacen bien su trabajo cuando, pues sí, su trabajo. Es como, ay, ¿qué es esa mujer aquí? Sí, es lo que hace, están ahí, existen. Entonces siento que es un poco de desmitificar eso y también cambiar un poco el discurso y yo solo espero que este podcast ayude un poco a eso, ¿verdad? Que prestemos más atención a quienes están también detrás de cámara y que, pues sí, quizás la industria nunca lo va a reconocer o en los premios, pero nosotros como público podríamos empezar por ahí, admitir que hay mujeres buenas en lo que hacen y eso. Estas recomendaciones de 3 películas, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco de sus directoras, pero aprovechando también vamos a hacer otro par de recomendaciones porque, bueno, para que tengan más opciones, ¿verdad? De otras películas y para que puedan explorar más de otras directoras. Así que, Robert, ¿cuál recomendación extra puedes dar? Pues quizás me iría al hecho de que, como sí hemos mencionado que como solo 3, 4 directoras, quizás me inclinaría más a recomendar otra directora, que también tenemos a Agnes Varda, que es una directora que es muy elogiada por todo su trabajo y que, bueno, podemos mencionar que tiene también ganadora como de honor una Palma de Oro y también un Oscar honorífico. Y bueno, asimismo también quizás mencionar a la única mujer que ha ganado el Oscar a mejor directora, que sería Catherine Bigelow con The Hurt Locker. Bueno, yo iba a recomendar otra de Bigelow, de Catherine Bigelow, y es de 1992, 93 por ahí, que es Punto de Quiebre, Point Break,
con dos galanes, ¿verdad? De aquella época, como era Keanu Reeves y Patrick Swayze. Gran película, una película sobre un robo, sobre unos ladrones y un agente del FBI que tiene que investigar quiénes son los responsables de estos robos, y al final se termina siendo amigos de estos, ¿verdad? Que son unos surfistas, entonces se hace amigo de ellos y se mete como en su clan, entonces por ahí va la onda. Es importante, creo, resaltar que hubo un remake en, bueno, ya 2015 por ahí, no sé, y un remake basura completamente, no sé quién lo dirigió, pero bueno, Catherine Bigelow, ya lo decías, bueno, fue la primera directora en ganar un Oscar. Yo quiero recomendar por mi parte a una directora que quizás se pega un poco más con la temática más típica de lo que esperaríamos de una directora femenina. Quiero recomendar a Jenny Livingston. Sí, Jenny Livingston. En 1990 ella se dirigió un documental que se llama Paris is Burning, que para la comunidad LGTBI en Estados Unidos pues fue un gran impacto, tiene un legado hasta el día de hoy y va a continuar porque es pues un retrato de la vida nocturna, ¿verdad? De esa comunidad, y eso ha inspirado muchos movimientos de drag queens, ha inspirado incluso la serie Pose, es decir, es como una continuación del retrato de esa vida. Entonces el legado cultural que ha tenido es muy relevante y creo que es importante que todos lo conozcamos, a Jenny Livingston. Yo quiero recomendar esta película, es del 2018, es Feliz como Lázaro. Es una película italiana dirigida por Alice Rohrwacher, algo así se pronuncia el nombre. Esta la estrenó Netflix en su momento, no sé si todavía está ahí, pero bueno, si está ahí pueden verla ahí. Es una muy buena película, bueno, trata sobre un joven que es un poco como utilizado como por su comunidad y accidentalmente fallece, y bueno, después se da algo fantástico ahí con él que lo cambia todo, digamos. Es una película muy bonita, también algo triste, pero que tiene mucho material, dice mucho la película, tiene mucho simbolismo. Bueno, la película es italiana, la directora es italiana en la película también. Y sí, es muy buena, así que bueno, te la recomiendo. Yo quiero recomendar a una directora que creo que también se va a hablar bastante de ella en los próximos años, y bueno, quería mencionar a Deborah Chow, que actualmente quizás no tiene tantos antecedentes detrás de ella, pero se está involucrando bastante es una directora canadiense que actualmente se está desempeñando de forma bastante destacable en algunos trabajos, entre ellos episodios de la serie de The Mandalorian. Entonces está trabajando bastante con Disney, y creo que a ella sería de apuntar porque de hecho los mejores episodios de esta serie, que de hecho ha sido de las más aclamadas quizás del último año, o de las más discutidas. Entonces aparte va a ser la encargada de la serie, la de Obi-Wan. Entonces se le están encomendando bastantes proyectos en Disney, y creo yo que próximamente podemos ver más de estos que se le encarguen. Quizás ese proyecto de la serie de Obi-Wan va a ser es de uno de los más esperados y los más destacados de los que se vienen. Entonces ella fue la encargada de dirigir uno de los episodios más importantes o los más destacados de esta serie, la de Mandalorian. Y pues es una directora que, a pesar de estar trabajando con diferentes directores que están dando sus propuestas en esta serie, como Taika Waititi o Jon Favreau o Bryce Dallas Howard, que es otra actriz también, es otra directora, se está destacando bastante en ese terreno, y pues podría ser de que, así como le ha caído este proyecto del de Obi-Wan, podría ser que le caigan otros en los próximos años. Muy bien, hasta aquí ha llegado el episodio de Directoras de Cine.
Les invitamos a que escuchen nuestros episodios de La Cachada y de la película Nomadland, las cuales son películas que son dirigidas por mujeres. Asimismo, les invitamos a leer la crítica en Letterboxd de Imperdonable, la cual es una producción salvadoreña. Recuerden que pueden escuchar estos episodios tanto en Spotify como en YouTube. Asimismo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Ellos Viven Podcast. Esto fue Ellos Viven. Gracias por escucharnos.